González, tengo 43 años, estoy casada hace 21 años, tengo un hijo de 20 años y hoy quiero darles un testimonio que espero sea de mucha bendición. Bueno, pues como ya les comentaba, tengo 43 años y a lo largo de mi vida, o corta vida, pues hubo una serie de cosas que han pasado y yo siempre había pensado que la gente hacía cosas para lastimarme, para hacerme sentir mal. Yo nací en un hogar cristiano y yo ahora en la iglesia donde estoy, Centro de Fe, Esperanza y Amor Agrícola Oriental, pues siempre tuve el deseo de servir a Dios de corazón. Pero yo como que pensaba o sentía que no le servía como Dios quería. No, sentía que no era sincera, sentía que faltaba algo para poderle servir tal cual Dios quería que yo sirviera. Recuerdo que aquí en la casa, su casa, se hacen células y yo recuerdo que estuvimos viendo la armadura de Dios y recuerdo que eso nos llevó muchas semanas y recuerdo que mi líder Emanuel nos dijo: cuando terminemos el último punto de la armadura, a mí me gustaría que les hicieran una liberación. Para eso el pastor hace liberaciones. Y cuando él empezó a decir eso, yo en mi corazón empecé a sentir mucho miedo, porque yo, la verdad, soy honesta, nunca había tenido una liberación, nunca. Yo había visto que mi pastor liberaba a hermanos y la verdad empecé a sentir mucho miedo. Y recuerdo que pues yo tenía que poner el ejemplo, puesto que la célula es en mi casa y pues también soy líder. Entonces yo no quería, yo como que dije, no, pues mejor otros, pero algo dentro de mí como que me empujaba y me decía, tienes que hacerlo. Entonces recuerdo que bueno, me anoté como número 1 para que me hicieran liberación. Y recuerdo que ese domingo el pastor me citó muy temprano, un día antes en la noche. Yo tenía mucho miedo y también recuerdo haberle dicho a Dios: yo puedo mentirle a toda la gente, incluso al pastor, pero a ti no te miento. Tú sabes lo que hay en mi corazón, tú sabes lo que ha pasado en mi vida, tú conoces todo de mí y yo no te puedo mentir. Recuerdo que esa noche, la verdad, no pude ni dormir, porque estaba pensando qué iba a pasar, porque yo veía que algunos hermanos vomitaban o muchas cosas. Entonces yo, la verdad, oré mucho, me recuerdo esa noche. Y el domingo temprano me esperó el pastor, llegué a la cita y él me empezó a hacer una serie de preguntas. Me sentó en una silla blanca, recuerdo, y me empezó a hacer muchas preguntas desde que yo nací, preguntas de mis padres, preguntas personales. Y yo recuerdo que yo esa noche que había orado, yo le dije al Señor: quiero ser honesta contigo, porque no sé por qué no te puedo servir como tú quieres que yo te sirva. No sé por qué algo me está impidiendo no estar bien contigo. Entonces yo recuerdo que pues el pastor me hizo una serie de preguntas y yo las contesté tal cual, sin mentir, lo que yo sentía en ese momento. Y el pastor me dijo que por ningún motivo abriera los ojos, que pasara lo que pasara, sintiera lo que sintiera, no abriera los ojos. Recuerdo que él empezó a orar por mí y cuando él empezó a orar por mí, recuerdo que dijo pues que yo estaba ahí porque quería ser limpia y quería ser salva. A pesar de que yo ya era salva, yo sentía que había algo que no me dejaba estar bien con Dios. Él empezó a orar y sentí como en 5 minutos mi cuerpo se empezó como a desvanecer. Tenía mis ojos cerrados y mi cuerpo se empezó como que ya no era yo, pero oía la oración del pastor muy lejos. Recuerdo que empezó algo en mi oído izquierdo, empezó a hacerme mucho ruido
Sentía que mi oído se me iba a reventar, empecé a sentir mucho dolor, mucho dolor. Pero yo estaba así como desguanzada y como que ya no tenía fuerzas, pero sentía el dolor y recuerdo muchas voces. Y entre esas voces empecé a escuchar: recuerda lo que hablaron de ti, recuerda cuando fuiste vituperada, recuerda cuando fuiste, pues muchas cosas que estaban pasando en ese momento de mi niñez, incluso de abusos sexuales, y empecé a escuchar esas voces que me decían: recuerda cómo esta persona hizo esto contigo, dijo esto de ti. Y en ese momento la esposa del pastor me tomó de la mano y empecé a sentir como algo caliente que recorría sobre mi brazo. Y recuerdo cuando la pastora empezó a decir: ella no te pertenece. Ella no te pertenece porque ella ha sido comprada con la sangre de Cristo. Y recuerdo cuando empezó a decir: y la vas a soltar porque ella no te pertenece. Y recuerdo que en ese momento las voces venían como más fuerte. Y cuando ella dijo: porque eres un diablo mentiroso, y dijo: y la vas a soltar. Ahora, cuando dijo eso, mi oído se cerró, como que quedé muda. Dejé de oír, ya no oía nada. Incluso veía como el pastor, con los ojos cerrados, veía una luz como el pastor que estaba de lado a lado orando, pero no lo escuchaba. Y solamente escuchaba a la hermana a la pastora que decía: porque ella ha sido comprada con la sangre de Cristo y ha sido perdonada. Y en ese momento, del lado derecho de mi oído, empecé a oír una voz muy lejos, como alguien que me gritaba de lejos, que me decía: perdona. Y yo quiero decirles que es muy difícil perdonar. La verdad es muy difícil. Yo entiendo que no es nada fácil. Y recuerdo que como en, no sé, no les puedo decir el tiempo, pero después empecé otra vez una voz más cerca y una voz muy pasiva me volvió a decir: perdona. Y entonces entendí el por qué yo no podía servirle a Dios. Entendí por qué en ese momento, cuando yo le decía a Dios en mis oraciones: ¿qué me impide fluir en ti? ¿Qué me impide el que yo te sirva? Entendí que era la falta de perdón. Y recuerdo que llegó a mi oído esa voz, pero no me dolía. Recuerdo que llegó y me dijo: perdona, pero cuando me dijo perdona, sentí mucha paz, mucha paz. Este oído seguía sordo, pero este oído me decía: perdona. En ese momento seguía con mis ojos cerrados, y en ese momento empecé a ver como una lista, y la primera persona que estaba en esa lista, la primera persona que estaba en esa lista era yo. Y entonces me di cuenta que yo tenía que perdonar para poder ser libre, para poder servirle a Dios. Tenía que perdonar para que Dios transformara totalmente mi vida. Recuerdo que yo veía muchos nombres de personas que ni me acordaba, de verdad que ni me acordaba, pero Dios sabía lo que había en mi corazón. Y pues bueno, la primera persona que tuve que perdonar fue primero a mí misma. Y recuerdo que antes de empezar a perdonar, yo le pedí perdón a Dios y le dije: perdóname, Señor, porque sí, esto es lo que impide el que yo te pueda alabar, el que yo te pueda servir, el que yo te pueda seguir de corazón. Le pedí perdón a Dios, me pedí perdón a mí, porque
Recuerdo que mi pastor me empezó a decir, entonces ya empecé a escuchar la voz de mi pastor cuando dijo que tenía que perdonar. Si había gente que yo había hecho daño o me habían hecho daño, tenía que perdonar, pero la lista seguía ahí. Y conforme yo iba perdonando, recuerdo que las segundas personas que tuve que pedir perdón en voz alta fueron a mis papás. Yo tuve mucho resentimiento con mi papá porque pues mi papá nos dejó yo ni lo conocí, de hecho, cuando nos dejó y él se fue. Y recuerdo que a mi mamá le tomé mucho coraje, mucho resentimiento, y recuerdo que en esa lista estaban ellos. Como segundo número estaban ellos. Y tuve que perdonarlos porque yo quería servirle a Dios de corazón. Recuerdo que después de mis papás seguían mis hermanos. Tengo 3 hermanos y estaban ellos. Y también los perdoné de corazón. Y recuerdo que era una lista muy grande. Familiares, amigos, vecinos y hermanos de la iglesia. Y yo recuerdo que a cada uno lo perdoné. Y lo perdoné de corazón. Porque yo quería servirle a Dios de corazón. Porque yo quería ser limpia. Recuerdo que cuando terminé de perdonar, empecé a tener como que sonido en este oído. Estaba como un poco adolorido. Y recuerdo que ya terminó el hermano de hacerme la liberación. Recuerdo que recobré como la noción de lo que estaba pasando. Cuando yo terminé de perdonar, me sentí hasta como más ligera. Me sentí como que yo llevaba algo que me estaba lastimando adentro y por fuera. Recuerdo que toda esta parte de aquí, me dolía demasiado días atrás. Recuerdo que había tomado medicamento porque sentía como unas piedras aquí. Y cuando me hizo la liberación el pastor, cuando yo perdoné, ya ni me acordaba del dolor. Incluso para levantar las manos me dolía. Y recuerdo que ese día bajamos al servicio, levantaba las manos y ya ni sentía el dolor. Recuerdo que cuando estábamos en el servicio, en la hora de la adoración, empecé otra vez a sentir como esas voces querían regresar, como a quererse meter, y recuerdo como una voz que me dijo: si tú olvidas lo que te hicieron, el dolor que tú sentías en ese momento, no lo vas a olvidar. Entonces como que quería regresar esa voz, como que quería regresar esa voz, y yo en ese momento recuerdo que cerré mis ojos y le dije: el Señor me ha perdonado. Y dije: y te vas. Entonces recuerdo que se volvió a cerrar mi oído. Ya no sentí nada. Y ahora que ya más tranquilamente, ahora que yo sé que el Señor me cambió, que soy otra persona, que puedo servirle a Dios, que le sirvo como Él quiere, con muchas luchas, porque no soy perfecta, todavía hay cosas que todavía Dios tiene que pulir. Yo sé que yo me estoy dejando, como dice, que Él es el alfarero y yo estoy en manos del alfarero. Yo recuerdo que esa vez en el servicio salí como, me sentía muy liviana, como que yo sentí que hasta flotaba. Llegué muy feliz a mi casa y luego viene la prueba, porque el diablo así es. Luego llegó la prueba y recuerdo que en esta ocasión le dije: ¿sabes qué? Tú no tienes lugar. Y de hoy en adelante no vas a tener lugar ni en mi vida, ni en la vida de mi familia, porque el Señor ya me perdonó. Y yo ya perdoné a todos los que en algún momento me hicieron algún daño. Y también me perdoné porque yo sé que en algún momento también yo hice daño a las personas. Y bueno, yo espero que este video y que este testimonio pues nos sirva y les sirva mucho a aquellas personas que
que están faltas de perdón o que sienten una opresión, yo creo que la falta de perdón nos acarrea muchos problemas, como pasó conmigo. Que Dios les bendiga.